Desde las pirámides de Egipto hasta la maravillosa Machu Picchu en Perú, las antiguas civilizaciones encontraron la manera, aún hoy desconocida, de mover enormes piedras para construir sus monumentos. Pero las piedras más grandes no fueron descubiertas allí, sino en un pueblito casi desconocido en el Líbano llamado Baalbek. Luis Toajas, nuestro amigo y periodista investigador, estuvo allí y nos sorprende con esta maravilla. Hola Luis, bienvenido nuevamente. ¿Cómo has estado? Muy buenas, Katy. La verdad es que muy bien, deseando verte a ti y a todos los aventureros y aventureras que están ahí siempre en destinos místicos, así que con muchas ganas de seguir dando vueltas por el mundo y traer grandísimas historias. Me encanta todas esas historias que tú nos traes. Específicamente hoy vamos a hablar de unas piedras gigantescas y unas columnas que son inmensas de unos templos en el Líbano. Cuéntame. Pues efectivamente, nos vamos a ir directamente al Líbano, en concreto esa bisagra entre Oriente y Occidente, ese lugar que era llamado la Suiza de Oriente Medio, ¿no? Un lugar tremendamente próspero, pero que en los últimos años ha tenido bastantes problemas. No obstante, como queremos ir directamente a Baalbek, uno de los lugares más misteriosos de todo el mundo, casi tenemos que dirigirnos a la frontera con Siria. En concreto, va a haber ocasiones en las que vamos a estar casi a 5 kilómetros de la frontera siria y vamos a poder escuchar incluso los disparos de la guerra. Pero ¡wow! Sí, la verdad es que es sorprendente. Así que nos vamos a encaminar directamente hacia Baalbek. Así que una de las curiosidades que más ganas tenía de ver era el trilitón. Eso que llaman esos tres enormes bloques de piedra, más o menos de unos 19 metros cada uno de estos y de unas 800 o 900 toneladas. De manera que ni siquiera podríamos introducir una tarjeta de crédito entre bloque y bloque, el trilitón. El caso es que yo sabía que esta zona del trilitón había sido controlada por Hezbollah, ese grupo de apoyo a Palestina que es tremendamente enemiga de Israel. Yo sabía que no se podía acceder al trilitón, pero intenté escaparme del pequeño grupo con el que iba para tratar de con mis ojos poder ver directamente estos tres bloques de piedra. Eché a correr directamente con mi cámara y de repente escucho 3 disparos advirtiéndome que tenía que detenerme. Gracias a Dios que lo pude filmar, lo pude grabar, ¿no? Y hoy puedo contarlo, que es lo más importante, pero en ese momento de verdad, Katy, que sentí miedo. Bueno, pues vamos a ver este espectacular video. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y sobre todo todos muy atentos al tamaño de las piedras que vamos a ver, que no tenemos ni idea de cómo pudieron moverlas. Es momento de partir al complejo de templos de Baalbek. Acabamos de llegar a Baalbek, uno de los lugares más misteriosos de la historia de la humanidad. Vamos a tratar de recorrer las ruinas de este lugar, quién sabe si romano, fenicio o de dónde. Pero eso sí, nos encontramos con un lugar tremendamente enigmático. Acompañadme y disfrutamos de Baalbek en un día. Aquí todo es enorme, a escala mucho mayor que en Roma. ¿Por qué los romanos desplazaron sus templos a 2000 kilómetros de la capital? El primero de los templos con el que nos vamos a encontrar es el templo de la diosa Venus, la diosa del amor. Y es que esto era un lugar dedicado a las prácticas sexuales, era casi una especie de escuela del amor, de escuela de las prácticas amatorias. Este templo, conocido como el Templo de las Musas, tenía una naturaleza orgiástica y donde probablemente existía la presencia sacra. Ahora bien, el templo finalmente fue convertido en la iglesia de Santa Bárbara. Ascendiendo por la escalinata principal, accederemos al complejo de templos de Baalbek, que reciben este nombre por la deidad cananea de los filisteos Baal. Finalmente, entre los siglos I y II, fue rebautizada por parte de los romanos como Heliópolis, la llamada la Ciudad del Sol. Una vez que los peregrinos atravesaban el propileo, esta zona de entrada, llegarían directamente a la corte hexagonal, el lugar en el que el peregrino debería de practicar sus rezos. Hasta aquí podía pasar el peregrino, no más allá, y es que el resto de los templos estaba dedicado para los sacerdotes. Es tremendamente curioso y es que los romanos directamente traían aquí el bloque de piedra, lo colocaban sobre esta hornacina y directamente comenzaban a tallarlo, a esculpirlo y a pulirlo en la propia roca virgen, como podéis observar aquí. Y es que la estatua parece directamente unirse con la madre roca.
Aquí en lo que sería la plaza principal de Baalbek vamos a encontrar, dicen los arqueólogos, que entre 84 y 128 columnas que había en un primer momento, así como 12 capillas que decoraban todo este punto. Lo cierto es que es espectacular la sensibilidad que utilizaban los constructores y los artistas romanos a la hora de poder esculpir semejante talla. Las representaciones mitológicas directamente nos permitirán observar el lugar más especial de Baalbek, el templo de Júpiter, cuyas ruinas son simplemente el eco de un gran pasado. Al acercarnos a los restos del templo de Júpiter, observamos las únicas 6 columnas que se mantienen en pie de las 54 que había en un principio. Eso sí, cada una de estas con 20 metros de altura. Tened en cuenta que las del Partenón de Atenas miden 10, justo la mitad. Desde las ruinas del templo de Júpiter podemos observar unas vistas espectaculares del templo de Baco, el dios del vino. Y es que estos romanos construyeron un templo dedicado al festejo, al dios del vino. Aquí se realizaban actos con licencia sexual en su interior. Y podemos observar incluso enormes bloques de piedra con pesos de hasta 300 toneladas que se encontraban elevados hasta 21 metros de altura. Absolutamente espectacular el templo del dios Baco. Una de las razones curiosas por las que el templo de Baco, como podéis observar, está totalmente cerrado, es que aquí se practicaban artes sexuales constantemente, se bebía alcohol, se hacía absolutamente de todo, unos fiestones absolutamente increíbles. La razón de ser, probablemente para que no les viesen, por eso las ventanas estaban totalmente cerradas, para que no les viesen los dioses. Y nos seguimos preguntando, ¿cómo podían mover tamaños bloques de piedra? Se habla de rodillos de madera de cedro, tirada por 800 bueyes y 500 hombres, pero ¿acaso estos bloques de piedra no aplastarían la madera? Y si no ocurría esto y podían soportarla, ¿cómo eran capaces de colocar los bloques de piedra sobre los rodillos? ¿Cómo los podían levantar y ponerlos encima? Caminando entre las columnas me doy cuenta de que lo importante de Baalbek no son tanto los templos, sino la planicie sobre los que estos se asientan. Me pregunto por esa enigmática U que soporta el peso del templo de Júpiter. Me pregunto si no fueron otros los que construyeron Baalbek. Y es que sabemos que los romanos se aprovechaban de otros templos como lugares sagrados para edificar sus templos sagrados, no como cimientos, sino porque sabían que este era un lugar energéticamente poderoso. Hoy en día, Baalbek se encuentra bajo control de la organización terrorista Hezbollah. El lugar más misterioso probablemente de Baalbek se encuentra detrás del templo de Júpiter. Para ello, rodeamos todo el complejo de templos de Baalbek por la muralla exterior, tratando de llegar al Trilitón, tratando de llegar a ese lugar donde todos los libros de historia, de arqueología y de misterio consideran una tecnología imposible. Fijaros en este enorme megalito. ¿Por qué directamente no lo trocearon en la cantera y lo llevaron aquí en trozos más pequeños? ¿Por qué los desplazaron en un único bloque? De manera que podemos observar ese íntimo contacto, de modo que ni siquiera podemos introducir un alfiler entre cada uno de estos bloques. Me decido a saltarme las reglas. No me importa que esté prohibido, quiero ver el Trilitón. Inicio la carrera, pero a pocos metros los disparos de advertencia de Hezbollah hacen que me detenga. Esta vez las balas vencen a mi intrépido desafío de ver el Trilitón. Y aquí está, el muro occidental observamos el Trilitón, la maravilla de las 3 piedras, 19 metros de largo cada una de estas, 4 metros de alto, 3,7 metros de ancho y 800 toneladas cada uno de los 3 bloques colocados en íntimo contacto entre sí, algo imposible. Luis, qué gigantescas estas piedras, ¿cómo fueron trasladadas hacia ahí?
Bueno, pues ese es uno de los grandes misterios, ¿no? Si preguntamos a arqueólogos demasiado ortodoxos, lo que nos van a decir es que las subían directamente a una serie de troncos de cedro y que así eran transportadas desde la cantera hasta Baalbek, más o menos a 1 kilómetro de distancia. Sin embargo, yo me pregunto, bueno, piedras o bloques de piedra que pueden pesar hasta unas 1000 toneladas aproximadamente, ¿tanto soportarían esos troncos de cedro? Y si suponemos que sí, ¿cómo podemos levantar esos enormes bloques de piedra para colocarlos encima de los troncos en los que iban a ser arrastrados? Que sería la segunda pregunta. Así que preguntas y más preguntas las que conciernen a Baalbek. Claro que sí. Y bueno, ¿y qué tal esas columnas en el templo de Júpiter? Hablando de eso, todo esto es relacionado con la astrología, ¿no? Todo está basado en la astrología. Porque una cosa tremendamente curiosa es que cuando los romanos llegan allí, ellos se encuentran una serie de construcciones que ya habían sido elevadas, una serie de templos primigenios, cuentan probablemente que de los fenicios. Y los romanos no se aprovechan de los propios cimientos de esos templos para edificar sobre estos los templos de los romanos, para nada. Los romanos lo que hacen es tratar de encontrar lugares que sean sagrados y que puedan dar un cierto honor, un cierto poder a sus propios dioses. ¡Wow! Increíble, me encantó todo este recorrido. Como siempre, muchísimas gracias por todas estas aventuras. Muchísimas gracias, Katy. Ha sido un placer. Y no se muevan que continuamos con más aquí en Destinos Místicos.